ahora con el licenciado José Cayo Romero, comunicador digital, presidente organizador de Internauta Perú, CEO de ciencite.com. Y justamente en la pausa estábamos escuchándolo sobre qué cosa es lo que está presentando como posibilidad y necesaria objetivación con respecto a qué hacer con el mundo digital y cómo aprovecharlo al máximo. Y estamos ante un desafío bastante más grande, sobre todo porque todos nos llenamos la boca diciendo ya estamos perteneciendo al mundo digital, pero estamos perteneciendo para el mundo digital para hacer chistes, para pelearse terriblemente y, en fin, y divertirse, ¿no? La dimensión, sin embargo, en muchos otros países va adquiriendo, pues, efectivamente, connotación científica, organizativa, en fin. Bienvenido, licenciado. Cuéntenos un poco qué cosa es lo que se pretende cuando hablamos de la comunicación digital. Bien, don Raúl, gracias a los oyentes y televidentes de RPP. Internauta Perú es una institución que está emergiendo con un grupo de comunicadores, filólogos, abogados, un poco para concretar lo que va a ser la plataforma latinoamericana de internautas. Internauta nace con Sergio Salinas Porto en Argentina y hoy en día se ha acoplado también otro especialista que es John Laprise, que está generando en Estados Unidos la Asociación de Internautas o Usuarios de Internet. ¿Cuál es la propuesta? En primer lugar, modernizar el Estado. ¿Y qué es modernizar el Estado? Es generar un gobierno electrónico. ¿Y qué vamos a hacer con ese gobierno electrónico? Está sustentado en 4 pilares fundamentales: la orientación al ciudadano, la capacidad de gobierno, la inteligencia para la toma de decisiones y la comunicación. Y por el otro lado, hacer de que realmente los usuarios de Internet tengan una representatividad. Muchas veces quienes contratan servicios de los portadores de telecomunicaciones o portadores de servicios de Internet no tienen un lugar donde poder recurrir a hacer los reclamos respectivos. Los organismos supervisores prolongan demasiado esto. Entonces no hay como tener una vitrina, como tener una pizarra electrónica donde poder manifestar sus insatisfacciones o los logros en un servicio. Y por el otro lado, esta modernidad del Estado implica no solo de que el aparato estatal esté a la vanguardia, sino también el aspecto privado. Se distribuyen computadoras, pero ¿cuántos pueden manejar una computadora? Si un personal fluctúa, si hacemos un análisis, entre los 38 o a 50 años. Muchos no son migrantes digitales. Y entonces, eso es lo que nosotros planteamos, que este gobierno electrónico necesariamente tenga que recurrirse a una capacitación. ¿Qué vamos a hacer desde Internauta Perú? Preparar lo que se llama las temáticas o talleres de capacitación y pedir a los gobiernos regionales y locales que los proyectos donde se plantee esta modernización del Estado tengan 2 elementos también fundamentales: comunicadores e informáticos. Con el respeto de los informáticos vienen a ser, como le explicaba antes de la entrevista, un poco cuando uno compra un auto o quiere tener una flota de autos. Yo no voy a contratar mecánicos, lo que voy a contratar son choferes y capacitarlos para que tengan un manejo apropiado de un acortamiento de rutas, el manejo de los planos, utilizar, por ejemplo, ciertos aplicativos. Mucha gente cree que hablar de tecnologías es simplemente hablar de Waze, hablar de WhatsApp. No, hay que primero hacer una cultura. ¿Para qué nos sirve esa inmediatez? Por ejemplo, un ciberparlamento. ¿Para qué nos serviría el ciberparlamento? Cuando el Poder Legislativo plantea una ley, los ciudadanos podamos participar en una especie de cibercabildo, hacer un aplicativo para que nosotros podamos votar y opinar sobre estas propuestas de ley. Eso es un gobierno electrónico. Y camino a ese gobierno electrónico está convertir a esta ciudad en una Smart City, es decir, una ciudad inteligente, donde los usuarios no tengan que hacer cola, donde, por ejemplo, si usted va a un centro comercial, pasa su tarjeta de débito o de crédito y resulta que el POS no funciona y le hacen pasar 2 veces y su dinero se queda retenido. Y tiene usted que esperar que la entidad bancaria consulte con el proveedor, que puede ser Visa, puede ser Mastercard, esperar 30 días para que le devuelvan el dinero. Eso no es modernidad, eso no es estar al servicio del ciudadano.
Sin embargo, señor, pese a todos estos ideales, el Perú ha retrocedido sistemáticamente desde el año 2000 en el índice de las Naciones Unidas para gobierno electrónico. Correcto. Y creo que la última medición de la que se ha dado cuenta en la prensa a fines de julio nos ha hecho perder 9 puestos. Justamente. Estamos viendo para atrás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo mal el Estado para que retrocedamos en la transparencia digital y en la facilitación del contacto con los ciudadanos vía electrónica? Interesante lo que usted dice y me da pie un poco para responder y plantear un gran reto. Lo dije hace un instante. El problema del Estado y de las organizaciones privadas es que plantean o dan la responsabilidad de estos proyectos de tecnologías de información y comunicación a informáticos. Lo que usted ve son imágenes, lo que yo veo son fotografías. No son códigos fuente, no son la red neuronal de una estructura informática. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué retrocedemos? Porque justamente las webs, que ya no se habla de página web, hasta las terminologías están trasnochadas con nosotros. Debemos hablar de portales, que viene de la verticalidad, es decir, que están segmentados. Entonces, lo importante, ¿cuál es? A partir de la fecha, porque yo esperaba que este gobierno por lo menos diera algunas líneas a un estado de gobernabilidad electrónica, es que los proyectos estén liderados por comunicadores sociales. Y segundo, que se tome de una vez el hecho de una agenda digital. Usted, por ejemplo, sabe que la Oficina de Gobierno Electrónico, la ONGEI, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, desde que se creó ha tenido más de 12 jefes, 12 directores. ¿Y qué se ha hecho? ¿De quién depende eso? De la presidencia del Consejo de Ministros. Y el hecho de que estas iniciativas sean dirigidas por comunicadores, ¿debe ser un tema de lógica de contratación o debe estar en una ley? Yo considero de que no se debe imponer leyes. El problema es de que cuando creamos leyes imponemos rigurosidades en el sentido donde nadie más pueda participar. Entonces, si se crea decreto ley, a partir de la fecha considérese de que todos los que lideren las oficinas de tecnologías de información y comunicación sean comunicadores sociales. No. Porque también nosotros los comunicadores necesitamos de los informáticos, necesitamos de los filólogos, necesitamos de los literatos, necesitamos de los sociólogos. ¿No? Los políticos, al revés, son los que un poco obstruyen, porque más bien nosotros tenemos que capacitar a los políticos porque ellos no tienen una cultura digital, no quieren la transparencia, y el gobierno electrónico exige una transparencia. Por ejemplo, muchas de las páginas de los legisladores no están ni actualizadas, se han quedado trasnochadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber qué proyectos de ley está presentando, tengo que recurrir e ingresar al portal del... No, y es ridículo que vamos a salir información del Congreso. Uno debería poder poner el nombre del congresista y tendría que salirle la lista de cómo ha votado en todos los casos. Correcto, pero no lo hay. No, eso no existe. Entonces, justamente Internauta Perú plantea en que este grupo que vamos a consolidar, esta plataforma latinoamericana, podamos replicar lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Perú. Y pedir al gobierno hacer una vez al mes un cibercabildo, de manera que todos los ciudadanos podamos no solo conocer el tipo de leyes que se presentan, las propuestas legislativas, sino si ese político asiste a las sesiones del Parlamento, si se le está descontando por su inasistencia o si realmente está haciendo lo que los electores le han pedido. Pero representatividad. hasta ahí es un sistema simplemente de conducta, es decir, de ver cómo está funcionando la gente. ¿Hasta dónde queremos llegar con todo esto? Hacer un poco de... Como lo cuenta usted, es una fiscalización. Pero aparte de fiscalización... Podemos saber ahora que este bandido que es parlamentario cumple o no cumple, escribe o no escribe, es analfabeto o es inteligente. Bueno, pero ¿qué más sabemos? Ya, pero don Raúl, ¿Qué más intentamos? El hecho de fiscalizar implica también sugerencias, significa aportes, significa el crecimiento. Si él está, diríamos, cojeando, vale el término, por algún lado, algún ciudadano o nuestra entidad o otra entidad que también nos vamos a agrupar, porque al final tenemos todos que estar en un instinto o un espíritu gregario. Internauta Perú no quiere, diríamos, monopolizar ningún aspecto, al contrario, pedir que otras entidades como las asociaciones de usuarios, de consumidores, formen parte de nosotros y hagamos toda una plataforma para el progreso y sobre todo en bien general de todo el orden jerárquico que puede existir. ¿Cómo pueden tomar contacto con usted? Bueno, a través del correo electrónico que es presidencia@internautaperú.org. Ahí vamos a catalizar
todas sus opiniones, sus sugerencias y sobre todo convertirnos en portavoces para que muchos de los usuarios no estén pues maltratados y que las oficinas supervisoras por lo menos agilicen estos trámites. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muy honrados. Gracias. 9:43, una pausa.